Vemos una vez más, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos, ¿verdad? Entonces vemos que hay dos personas, hay dos miembros, dos grupos de personas que componen la iglesia, y estos son los oficiales y los miembros, y vemos que dentro de los oficiales hay obispos o ancianos y diáconos. No son tres, son dos. Obispos o ancianos es uno y diáconos es otro. Y de nuevo, esto es algo que ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Pero vamos a verlo un poco más detallado con algunos versículos clave. ¿Y qué es lo que nos dice específicamente este párrafo de la confesión? En primer lugar, nos dice cómo está compuesta una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se compone una iglesia? Dice la confesión, una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo. Hoy por hoy vivimos en una época donde impera el relativismo. Todo es relativo. Y entonces cada persona tiene una idea diferente de lo que es una iglesia y quieren que las demás personas estén de acuerdo con esa opinión y hacer prevalecer su opinión, su punto de vista y su perspectiva. Sin embargo, no debemos nosotros desconocer y pasar por alto que el único que tiene el derecho a decir cómo debe ser la iglesia es el Señor, y el Señor ha manifestado qué es una iglesia a través de las Sagradas Escrituras. Así que si nosotros queremos tener una iglesia de acuerdo a la definición verdadera de lo que es una iglesia, y no a lo que yo pienso, no a lo que usted piensa, no a lo que los demás piensan, tenemos que escuchar lo que dice el Señor que es una iglesia. Entonces, eso es lo que nos trata de establecer la confesión. Por supuesto, ¿por qué es necesario que la confesión se tome el tiempo para decir cómo es una iglesia, cómo está compuesta una iglesia? Porque precisamente los editores de la confesión saben que los tiempos cambian, y con cada nueva generación surgen nuevas ideas, nuevas tendencias que van invadiendo y van socavando la cultura de la iglesia y lo que la Escritura nos dice que tiene que ser una iglesia. Entonces vemos que la confesión nos define que la iglesia es local, debe estar reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Vemos en Filipenses 1:1 que esto que nos acaba de decir la confesión es verdad. Miren lo que dice Filipenses 1:1. Si lo lee ahí, hermana Emily. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces vemos la composición de la iglesia así como la escribe la confesión. Los santos, que son los miembros, junto con los oficiales. ¿Y quiénes son los oficiales? Los obispos y los diáconos. ¿No hay más? No hay más. Entonces vamos a ver una y otra vez que las únicas dos posiciones de oficialidad que la Biblia manifiesta son estas dos: obispos y diáconos. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia debe de ser local. Tiene que ser una localidad física. Pablo dice a los santos que están en Filipos.
Ahí vemos también a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Éfeso. En el Apocalipsis vemos 7 iglesias que eran 7 localidades diferentes. Al decir una iglesia local, nosotros nos referimos a una iglesia que se encuentra en una localidad. La localidad de nuestra iglesia es San Pedro Sula. Entonces, la salutación de Pablo y Timoteo leería para nosotros a los santos que están en la iglesia de San Pedro Sula con los obispos y diáconos. Con el obispo y los diáconos, diría Pablo a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que la localidad es importante. Una iglesia, para que sea iglesia, debe tener una localidad. No hay una iglesia del aire, no hay una iglesia de internet solamente. Tiene que tener una localidad. Y miren qué sabiduría, porque aún, aunque no vivían y no tenían conciencia de los tiempos tecnológicos que viviríamos nosotros, para ellos era importante establecer la iglesia como una iglesia local, porque ese es el patrón que vemos en las Escrituras. Reunida, debe ser visible a través de la congregación, de la asamblea de los santos. Pablo dice, todos los santos que están reunidos con los obispos y los diáconos. El congregarse físicamente es lo que hace realidad que exista una iglesia local. ¿Cómo sabemos que una iglesia local existe? Porque sus miembros están reunidos juntamente con sus oficiales. No puede haber una iglesia local si no hay personas reunidas, porque el mismo nombre de iglesia significa asamblea, personas reunidas. No puede haber iglesia sin personas. Un pastor no hace una iglesia. Tienen que haber personas reunidas. Entonces debe ser local, debe haber una reunión de personas y tiene que ser organizada según la mente de Cristo. No según las leyes del gobierno de Honduras, no según la Secretaría de Gobernación, no según el manual de políticas de la denominación tal y tal. Debe ser según la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo acerca de la organización de una iglesia local? Los santos con los obispos y los diáconos, los miembros regulares junto con los oficiales. Entonces, esta es la manera en cómo una iglesia está verdaderamente organizada. Si una iglesia no tiene esta organización, no puede ser una iglesia verdadera, organizada según la mente de Cristo. Perdón, pueden... Hermanos, sería bueno que se sienten aquí para escuchar. Mi pregunta va porque estás diciendo que la iglesia debe estar organizada, ¿verdad? De acuerdo a la mente de Cristo, de acuerdo a las dos soluciones que existen. Ahora, ¿puede existir la iglesia con ancianos y diáconos? ¿O necesariamente necesita el obispo? Esa es mi pregunta. Que si necesariamente necesita el obispo. O sea, se puede ser, porque aquí son dos categorías, obispos o ancianos. Ajá. Y diáconos. Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿puede ser, solo pueden haber ancianos y diáconos? ¿O necesariamente también tiene que haber un obispo? ¿O obispos? Es que las dos son la misma cosa. Entonces cuando dice o sea, es uno o el otro, ya. ¿verdad? Obispo, anciano y pastor son la misma persona. Lo único es que se usan esos tres términos para referirse a la función. El obispo o episcopos es un supervisor, ¿verdad? Es un sobreveedor del rebaño.
Entonces habla de la labor que tiene el pastor de sobrever, de supervisar a las ovejas, ¿verdad? Mientras que anciano, que es presbíteros, es una función de consejero, ¿verdad? El pastor es un sobreveedor del rebaño, el dueño del rebaño es el Señor Jesucristo, el pastor como obispo únicamente es el encargado de supervisar de parte del príncipe de los pastores el rebaño. Entonces esa labor es la labor de obispo, mientras que la labor de consejero se le llama anciano. Y la labor de pastor es la labor de guía, el que guía al rebaño, el que enseña al rebaño, el que le da de comer el alimento espiritual al rebaño. Entonces esas tres palabras, pastor, obispo y anciano, son la misma cosa, pero se usan intercambiablemente para referirse o para enfatizar algunas veces en una función y otras en otra función. Pero tenemos que saber que cuando leemos obispo, anciano o pastor, la Biblia habla acerca de la misma persona. Cuando leemos en Primera de Pedro que Pedro se refiere a los ancianos, le dice a los ancianos, yo un anciano juntamente con ellos. ¿Y qué les dice Pedro a los ancianos? Que pastoreen la grey con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Entonces le está diciendo a los ancianos que sean pastores. ¿Por qué? Porque los ancianos son pastores. Entonces anciano, pastor, obispo es lo mismo, ¿verdad? Así que en una iglesia tiene que haber ancianos, obispos y diáconos. Son los oficiales. Eso es lo que se conoce como los oficiales. Una iglesia, para que sea iglesia, tiene que tener esa debida organización, miembros y oficiales. ¿Y qué pasa si en la iglesia no hay miembros ni oficiales? No hay iglesia. ¿Cómo le llamaríamos entonces a esa congregación de creyentes? ¿Sí? No es una iglesia. Podría ser un estudio bíblico, podría ser, sí, correcto, una célula, ¿verdad? Podría ser una plantación, ¿verdad? Podría ser muchas cosas, pero no es iglesia. Mientras no tenga oficiales y miembros, no es una iglesia. Puede llegar a ser una iglesia cuando los miembros reconozcan oficiales, pero si no hay uno ni otro, entonces no puede haber iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, volviendo al tema de que cada quien quiere presentar su idea de lo que es iglesia, dicen, no, es que el problema en las iglesias son los pastores. Usted ponga un pastor y ya empiezan los problemas. Aquí todos somos pastores. Y la gente, aquí hay hombres que pueden enseñar, entonces todos aprendemos de todos. Y hoy va a enseñar Alejandro, mañana va a enseñar Emily, pasado va a enseñar Héctor. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Para que sea una iglesia debidamente organizada de acuerdo a la escritura, tiene que tener miembros y tiene que tener oficiales. Y para que tenga oficiales, los hombres que sean llamados al ministerio tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y entre los requisitos es que tengan que ser hombres. Así que si un grupo de creyentes está organizado con miembros y oficiales, pero los oficiales son mujeres, no es una iglesia organizada de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque es contrario a la escritura. Amén. Dijimos que la iglesia, para que sea iglesia, tiene que tener un local, debe estar reunida y organizada según la mente de Cristo. Así está compuesta la iglesia. No sé si el hermano, porque esa palabra de obispos y ancianos y pastor, en las iglesias se entiende que son tres tipos de personas, ¿verdad? Por eso le dice el obispo de la iglesia, alguien que tiene a cargo una red global de iglesias. Como el caso de CCI, René Peñalba es considerado el obispo de CCI que da cobertura. Luego de pastor, que
ya se reconoce que es el que está al frente, predica, enseña. Y de ancianos, yo he visto que los utilizan más no como pastor, sino como un apoyo al pastor para decisiones o para, es más, están supeditados al pastor. Y ese es el desorden que hay por el mal entendimiento de la palabra. Sí, muy de acuerdo. Todas esas estructuras surgen en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica empezó a establecer estas designaciones de obispo para pastores sobre pastores. Habían diferentes pastores en diferentes ciudades y un pastor sobre ese pastor para liderarlos a todos, y ese se le llamó obispo, y después llegaron al arzobispo, ¿verdad? Y después del arzobispo, cardenal, y después del cardenal, el papa. Entonces, de ahí es donde viene todo ese desorden, y a través de los años se han creado diferentes modelos de liderazgo. Entonces, por ejemplo, tenemos el modelo de los presbiterianos, que tienen los sínodos, y lo mencionamos en la clase anterior, ¿verdad? Los sínodos, y después de los sínodos, perdón, hay un concilio de ancianos en cada iglesia, pero está también el modelo mosaico, el modelo de Moisés, que es el que manejan muchas iglesias actualmente, que hay un solo pastor y abajo 30, 40 ancianos los que necesite, ¿verdad? Y los ancianos son inferiores al pastor. Realmente ese es un modelo que está opuesto a la Biblia en términos de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque si vemos ese modelo en Moisés, que Moisés designó ancianos de acuerdo a su mismo espíritu para aconsejar al pueblo en aquel tiempo. En la iglesia vemos que los ancianos son los que lideran a la congregación y los diáconos son los que la sirven. Entonces no vemos que los ancianos sean una jerarquía debajo de los pastores. Por tanto, tenemos que tener la designación bíblica apropiada para cada uno de estos oficiales. ¿Cómo designa entonces la iglesia a sus oficiales? Cuando una iglesia está ordenada según la mente de Cristo, puede designar a sus oficiales. Mientras tanto, no. Mientras no haya una membresía regulada y no haya un establecimiento de cuáles son los oficiales y los requisitos bíblicos para un oficial, una iglesia no puede llamar a oficiales. Los oficiales designados por Cristo, dice la confesión, para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. Es decir, cuando ya es llamada iglesia y cuando esta iglesia se reúne, puede llamar a sus oficiales. Mientras la iglesia no sea una iglesia y no esté reunida, nadie se puede llamar pastor de esa iglesia o nadie se puede llamar diácono de esa iglesia. ¿Esto por qué es importante? Porque en muchas iglesias la designación de oficiales se da a puerta cerrada. Se hace misa negra, ¿verdad? Diríamos nosotros. Que es un grupo élite de la iglesia se reúne para decir, bueno, vamos a hacer a Alejandro pastor. Y aquí ya quedamos nosotros y solo es comunicarle a la gente que Alejandro es pastor. Y esa no es la manera que nosotros vemos en la escritura que se llaman los oficiales de una iglesia. En todo proceso participa la iglesia. ¿Cómo sería el proceso, por ejemplo, el día de mañana que se prohíba las reuniones? O sea, que el gobierno prohíba congregarse, ¿verdad? Predicar de Cristo. Entonces viene un grupo de personas, ¿verdad? Sedientos de oír la palabra y se reúnen a escondidas y entonces entre ellos, o sea, no hay membresía, venga hermano, vamos a pasar un proceso de membresía 9 meses y todo eso, pero entre ellos pueden igual escoger a alguien que miren capacitado para que los pastoree. Claro, si una iglesia no tiene pastor, ¿verdad? Y está organizada informalmente, puede llamar a un líder que pueda enseñarles mientras la iglesia se organiza formalmente y llegan a
designar a alguien como pastor, ¿verdad? En ese caso, pues se tienen que reunir y la constancia va a ir dando paso a su formalidad, ¿verdad? A su estructura, y cuando ya estén debidamente organizados como una iglesia, entonces ellos pueden llamar a un pastor. Mientras tanto, es un líder, es un predicador. Ujú. Claro. Que cómo entonces esa iglesia viene y se ordena si en el caso que se tienen que estar congregando a escondidas, ¿verdad? Del gobierno, cómo se podrían ellos organizar? Bueno, en esos casos de persecución, ¿verdad? Que son casos extremos y casos, eh, no es la normalidad, ¿verdad? Pues somos llamados a congregarnos bajo las diferentes circunstancias adversas, ¿verdad? Y buscar la manera de cómo estar reunidos. Siempre hay hombres que tienen el llamado, siempre hay hombres que tienen el oficio pastoral, ¿verdad? Y eso va a ser reconocido por ese grupo de cristianos que se siga reuniendo y en algún momento pues ellos puedan llamar a alguien a ser pastor. Pero te digo, si es una persecución del Estado contra ese grupo de cristianos, el Estado no puede prohibirte congregar. O sea, es decir, sí puede prohibirte congregarte, pero en esos casos está violando o está traspasando su esfera de autoridad, porque no le compete al Estado decirle a la iglesia cuándo y dónde se tiene que congregar. Entonces, en ese momento, como cristianos, nosotros somos llamados a desatender esa orden del Estado, aún a expensas de nuestra propia vida, para obedecer a lo del Señor. Es necesario obedecer al Señor antes que al César, ¿verdad? Y pues congregarnos. Ya de ahí, estando congregados, vamos a ver cuántos hay, cuántos somos y qué podemos hacer, ¿verdad? Y la constancia del tiempo nos va a llevar a ¿cómo se llama? A normalizar la situación de la iglesia en cuanto a membresía y oficialidad, ¿verdad? Correcto, exacto. Como lo hace la iglesia perseguida. En el tiempo de los mártires, lo hacían en las catacumbas, ¿verdad? Hay toda una ruina debajo de una ciudad donde estructuras donde se reunían los cristianos, ¿verdad? Por temor y represalia a sus propias vidas. Entonces siempre hay una manera y Dios siempre va a tener su remanente aún en esas circunstancias, ¿verdad? Mauro. En el esquema que estaba planteando Alejandro, me parece, no sé si te entendí mal. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia. ¿Qué pasa si viene la persecución? ¿Cómo se mantendría la figura de nosotros como iglesia si estamos bajo persecución? Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Creo que más o menos así te lo capté. O sea, ya hay una iglesia conformada, viene la persecución, hay un relajo, y, y bueno, o sea, sí, hay que esconderse y toda la cuestión, pero estoy entendiendo cómo se mantendría entonces la figura de una iglesia. Si estamos, o sea, ya está conformada la iglesia, pero estamos bajo, y ahí ni modo, pues el gobierno ya dijo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sí, correcto. Debemos recordar que la iglesia somos nosotros, las personas. Así que sea que nos estamos reuniendo aquí en el local o debajo de un palito de mango o en un contenedor a escondidas, ahí vamos a hacer la iglesia. Si la iglesia ya tiene pastor, entonces la iglesia tiene que seguir haciendo lo que hace normalmente en el lugar a donde le toque hacerlo. Gracias, decimos, miren muchachos, la cosa está muy delicada para ir al local, nos vamos a reunir en una bodega en la Stevie's. Entonces ahí, ese es el lugar de convocatoria de la iglesia. Si no hay pastor, entonces nos reunimos los hermanos
y va a predicar un hombre calificado. No está el pastor, lo arrestaron o lo mataron. Bueno, ahí está el hermano Noé, que el hermano Noé tiene el don de predicación. Entonces, los cristianos ahí reunidos examinan la vida del hermano Noé y dicen, bueno, el hermano Noé es un hombre fiel, marido de una sola mujer, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, todo. El hermano cumple los requisitos para ser pastor. Nombrémoslo como pastor. Entonces la iglesia vota para nombrarlo pastor, para llamarlo al pastorado, ¿verdad? Pero es la iglesia la que reunida llama a sus pastores. Vamos a ver más acerca del proceso en el párrafo 9 de la confesión. Entonces, la confesión es muy clara acá que solamente hay dos oficios, ancianos y diáconos. No hay más. Hechos de los Apóstoles 6:5 nos habla acerca de ese proceso de reconocimiento de los primeros diáconos. Amén. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, este pasaje de Hechos 6 narra la elección de los primeros diáconos en la iglesia. Entonces, la gente se estaba quejando de que los apóstoles no podían atender a las viudas de los griegos. Entonces, la respuesta de los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana de la historia, le dijeron a la iglesia, aparten para ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que puedan servir a las mesas. Y entonces esa propuesta le agradó a la iglesia. La multitud que está aquí es la iglesia. Y entonces la iglesia eligió a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia llamó a esos hombres porque reconocía en ellos que eran varones llenos del Espíritu Santo y de fe y capaces de servir a los demás hermanos. Entonces, es la iglesia la que escoge a sus oficiales. Luego vemos en Tito 1:5. Si me ayuda, hermano Noé. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo comisiona a Tito y a Timoteo para establecer ancianos para las iglesias en Creta y Éfeso respectivamente. Entonces vemos que esta palabra establecer es la palabra griega katistemi, que significa ordenar, ¿verdad? Pablo manda a Tito a Creta para que vaya a ordenar ancianos para pastorear esa iglesia en Creta. Entonces, miremos ahora quién elige a los oficiales. ¿Quién elige a los oficiales? ¿El pastor o la iglesia? La iglesia, ¿verdad? Dice la confesión, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. Entonces la iglesia, ya cuando se llama iglesia y se reúne, puede escoger y apartar a sus oficiales. Si ustedes se recuerdan, en nuestro proceso de plantación, hasta que ya tuvimos una membresía definida, ¿verdad? Que ya firmamos los miembros fundadores el pacto de membresía, entonces ahí se procedió al nombramiento de mi persona como pastor. ¿Por qué no a la inversa? Porque no es el pastor el que llama a los miembros, son los miembros los que llaman y reconocen al pastor. Amén. Entonces, hasta que una iglesia está conformada, una iglesia puede llamar a sus pastores. Mientras tanto, no. Tito 1:5 dice nuevamente, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen lo deficiente
y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le manda a Tito que vaya y nombre ancianos, ordene ancianos, es lo que dice ahí. Ah, pero ahí es Tito el que está ordenando, no es la iglesia. ¿Cierto o no? Sí. Es Tito el que está ordenando ancianos. Él está diciendo que ordene a los ancianos así como él le ha mandado. ¿Y cómo es que le ha mandado? Viendo las competencias. ¿Quién es el que va a decir qué anciano es competente para ser anciano? Es la iglesia. La iglesia, porque Tito no conoce a nadie ahí. Tito fue enviado a Creta. Sí, entonces, ¿quién iba a decir? Este es hombre de una sola mujer, no contencioso, no dado al vino, no pendenciero, esto y el otro. La iglesia. La iglesia iba a reconocer a sus pastores y los iba a llamar al ministerio. Igual en 2 Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aunque pareciera que son Tito y Timoteo los que eligen a los oficiales, en verdad es la iglesia la que da fe de que estos hombres tienen las competencias. Porque tanto a Tito y a Timoteo, Pablo les da los requisitos que un pastor tiene que tener. Y cuando uno examina esos requisitos, uno se da cuenta que solo es la iglesia la que puede dar testimonio de todas esas competencias acerca de esos hombres. Así llamada, ¿a qué se le llama iglesia? A los santos y a los obispos y diáconos reunidos juntos. Reunida tiene que estar en asamblea. No puede ser una misa negra. No puede ser una reunión informal. Tiene que ser una asamblea de la iglesia. Muy bien. Entonces, ahora miremos cuál es la función de los oficiales. ¿Para qué llama a una iglesia a un oficial? La confesión nos dice, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que él les confía o al que se les llama. Entonces, las funciones de un oficial son administrar las ordenanzas y ejercer el poder que el Señor les ha dado y que la iglesia los llama a ejercitar. ¿Cuáles son las ordenanzas? Y el bautismo. Muy bien. Entonces, la iglesia llama a sus oficiales para que puedan administrar las ordenanzas y ejercer el poder que el Señor le ha dado a estos oficiales. Dios confía este poder y estas funciones a estos oficiales. A los pastores y los diáconos. Ahorita vamos a ver eso. No te adelantes. Miremos la administración de las ordenanzas. Nosotros, como iglesia, bíblicamente solo reconocemos 2 ordenanzas. ¿Por qué esto? Porque solo hay 2 cosas que el Señor le mandó a la iglesia de manera específica. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñando a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, la gran comisión. El Señor manda a los discípulos a predicar el evangelio, a pasar a los nuevos creyentes por el proceso de entrada en la fe a través del bautismo, ¿verdad? Esa es una ordenanza. Y la otra es la cena del Señor, cuando el Señor dice, cada vez que la toméis, ¿verdad? Hacedlo en memoria de mí. Son 2 órdenes que el Señor deja específicamente a la iglesia. Entonces, por eso nosotros reconocemos únicamente esas 2 ordenanzas de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor. Los pastores
son administradores de los misterios de Dios, es decir, de estas ordenanzas. Y miren lo que dice el capítulo 30, párrafo 3 de nuestra confesión. El Señor Jesús, hablando de la cena del Señor, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y el vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando ellos mismos, den ambos a los participantes. Entonces, la Biblia encarga a los ministros para que puedan participar de estas ordenanzas a los miembros. Primera de Corintios 4:1, Namibia. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengamos a los hombres, hablando de los ministros, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estos misterios son las ordenanzas. ¿Por qué? Son un misterio en el sentido de que no sabemos nosotros cómo es la operación espiritual detrás de estas cosas. Cómo es que el pan y el vino son un alimento para nosotros, son un medio de gracia, son un recordatorio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, nos santifican, nos ayudan a perseverar en la fe y todo lo demás, siendo simple pan y vino. No sabemos tampoco cómo es que Dios o por qué Dios ha establecido que el medio de entrada al reino espiritual, al reino celestial, sea a través del agua del bautismo. O sea, esas cosas son misterios para nosotros. Entonces Dios ha hecho a los servidores administradores de estos misterios. A los ministros los ha hecho administradores de estos misterios. Los diáconos, por otra parte, son los encargados de preparar los elementos y de servir las mesas. De nuevo, en Hechos 6, del 2 al 3, leemos entonces los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles hacen una distinción entre sus funciones y las funciones de otros oficiales. La función del pastor es la palabra y la oración, mientras que la función de los diáconos es servir a las mesas. Aquí está bien explícito. Entonces les dicen, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Servir a las mesas. ¿Verdad? Entonces vemos que la función de los diáconos en la administración de estos misterios es preparar los elementos y servir a las mesas. La labor del pastor es administrar los elementos a los hermanos. Entonces, esa es la primera función, administrar las ordenanzas. La segunda es ejercer el poder. ¿Cuál poder ejercen los oficiales? El poder de las llaves del reino. Estas llaves del reino consisten en la llave de la autoridad y la llave del reconocimiento, ¿sí? La iglesia tiene el poder para reconocer a sus miembros y para expulsar a sus miembros, ya lo vimos anteriormente. Y tiene el poder para reconocer y llamar a sus oficiales o desconocer y expulsar a sus oficiales. Esta es la llave que tiene la iglesia. Mientras que los pastores tienen la llave de la autoridad. Los oficiales tienen la llave de la autoridad. ¿Cómo ejercen los pastores la llave de la autoridad? La autoridad de un pastor es la autoridad sobre la palabra de Dios para convocar a los hermanos
para liderar a los hermanos en la adoración, para enseñar, para instruir y para aconsejar, mientras que los diáconos usan la llave de la autoridad que se les ha dado para mostrarle a la iglesia cómo servir y cómo abundar en generosidad y caridad. Los diáconos le enseñan y dirigen a la iglesia en los dones de servicio, en los dones de generosidad, en los dones de hospitalidad. Y así es como los oficiales utilizan esta llave de la autoridad. ¿Para qué sirve la llave de la autoridad? Para dirigir a la iglesia en las funciones y responsabilidades que cada oficial ha sido llamado a liderar. Yo como pastor he sido llamado a predicar la palabra del Señor y a orar. Yo tengo la autoridad dada por Dios para convocar a la iglesia y para dirigir a la iglesia en lo que vamos a hacer, en lo que se va a predicar, en lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a hacer como iglesia para cumplir con nuestro llamado, con nuestro propósito, con nuestro mandato. Y ahí entonces la iglesia, los miembros, no deciden ni ponen al pastor a qué es lo que va a predicar. Correcto, esa autoridad la tiene el pastor. Un miembro o un hermano puede sugerir o puede decirle, pastor, fíjese que a mí me interesa este tema. ¿Será que podría usted preparar una lección acerca de eso? Entonces el pastor considera si eso es algo que quiero traer a la congregación o eso es algo que podemos estudiar aparte en un discipulado. Pero esa autoridad la tiene el pastor, ¿verdad? No la tiene la iglesia. La iglesia ya le dio a ese pastor el reconocimiento, entonces el pastor tiene esa autoridad por parte de la iglesia para poder convocarlos, para poder llamarlos y para poder decirles, hermanos, esto vamos a estudiar. ¿Sí? Así es como funcionan estas llaves del reino. Son dos llaves que se usan juntas y juntas se le dan vuelta para abrir el candado, para abrir la puerta al reino de los cielos. Entonces, de esto surgen algunas preguntas muy interesantes. En primer lugar, ¿puede un diácono administrar las ordenanzas? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Lo veíamos en la diapositiva pasada. Puede administrar las ordenanzas que le tocan a él como diácono, que ya las podemos encontrar en la iglesia. Perdón, en la Biblia, lo que es servir a las mesas, preocuparse por las viudas y los huérfanos. Sí, correcto. Las funciones que le tocan al diácono dentro de la celebración de las ordenanzas. Pero hablando de que el diácono administre al pueblo la cena del Señor, ¿puede un diácono administrar la cena del Señor a las personas? Pues miren, solo si la iglesia no tiene pastor y si el pastor está inhabilitado, un diácono es el segundo oficial que pudiera oficiar en una situación extrema la cena del Señor, pero si la iglesia lo aprueba. Si la iglesia empodera al diácono para que el diácono pueda administrar la cena en ausencia del pastor, entonces el diácono lo puede hacer. También el bautismo. También el bautismo. ¿Mm? Ya vamos a ver el asunto de los miembros regulares. ¿Ah? Sí, anda. ¿Verdad? En esos casos los diáconos pueden administrar la cena, pero debemos entender que esa es una anormalidad, es una situación atípica y extrema, ¿verdad? Porque esa no es la función del diácono. Es la función de los pastores. Sí. Bueno, ya dijo que casos extremos, pero se me ocurre que, o sea, si lo que se podría hacer para evitar que esto pase, dado caso es
mover la celebración de la cena, por ejemplo, si es que está enfermo o algo así. Es lo que se me ocurre. Sí, estamos hablando de que el pastor está en coma. Entonces no puede ministrar. Bueno, digámosle al diácono que ministre la cena del Señor, porque hace tiempo ya que no participamos de ello. Pero no está bien, hermanos, que habiendo un pastor, los diáconos ministren la cena. ¿Por qué? Porque la función de administrar la cena del Señor es del pastor, no es del diácono. Y hay que entender, hermanos, que el hecho de que a los diáconos se les encargue servir no significa que los diáconos son inferiores al pastor por hacer eso. Simple y sencillamente de que esa es una función de los diáconos. Y la función de los pastores es administrar. Entonces, nadie se tiene que sentir menos porque yo hago el trabajo sucio o hago el trabajo más difícil, ¿verdad? Mientras que este solamente es el que la ministra. No, o sea, son dos roles que el Señor ha asignado a cada uno de sus oficiales. Ahora, ¿puede un miembro regular administrar las ordenanzas? En ese caso, hermanos, en ese caso, no. No. Ningún miembro puede administrar ni la cena ni los bautismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, No es la función de los miembros. no es la función de los miembros. No se les ha sido otorgado ese poder para tal cosa. En muchas iglesias dice, bueno, pero es que la gran comisión es para todos los creyentes y a todos los creyentes se les manda practicar el bautismo. Pero si nosotros consideramos lo que el bautismo es, a la luz de la iglesia local, únicamente un pastor puede administrar un bautismo. Examinando la vida de esa persona, llamando a esa persona a testificar acerca de la verdadera fe, determinando que la iglesia ha recibido el testimonio de esa persona como cierto. Entonces, hasta entonces pasamos a alguien por el agua del bautismo, asegurándonos de que es un creyente verdadero. Pero, por ejemplo, un misionero allá que va a África, les predica y los bautiza y no es ni miembro de una iglesia, ni cómo se llama, ni se congrega regularmente, pero es creyente, ¿verdad? Y él le predicó el evangelio y entonces ahora que él se quiere bautizar y lo bautiza. Es un desorden realmente. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento a su conversión, no podemos saber si es un creyente verdadero, no podemos saber si ha dado frutos dignos de arrepentimientos y no hay una iglesia que testifique acerca de su conversión y lo reciba en la fe para ayudarle a guardar todas las cosas. No es válido. Correcto, no es válido porque no es un pecador mojado. Es un pecador mojado. ¿Él? No, es que estaba hablando en la época cuando el Espíritu Santo todavía estaba presente en la iglesia. Y los dones espirituales se movían y el Espíritu Santo era el que guiaba y lideraba todas las cosas. ¿Sí? Todas estas ordenanzas e instrucciones para la administración de las ordenanzas no las tenían ellos, son para nosotros, para este tiempo, para la era apostólica de la iglesia. Así es como nosotros recibimos a los creyentes dentro de la iglesia. Y no debemos desconocer que la gran comisión no solamente es ir y mojar gente. La gran comisión es conectarlos a una iglesia local y enseñarles a guardar todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las ordenanzas. Estar sujetos a un pastor, a orar por los demás hermanos, a llevar las cargas juntamente con los hermanos, a practicar el canto congregacional. ¿Qué hay cuando os reunís? Dice Pablo. Profecía, lengua, esto y el otro. Todas las cosas que se dan en el contexto de una iglesia tienen que ser guardadas por un verdadero discípulo.
Por esa razón es que nadie puede hacer la gran comisión solo. Se necesita de una iglesia local. Porque una persona sola, un llanero solitario, no puede cumplir con la gran comisión. Entonces, mis hermanos, los miembros regulares no pueden aplicar las ordenanzas porque a ellos no se les ha dado este poder. Bueno, es que estoy pensando en la iglesia de donde yo vengo, no, no lo hacía el pastor. Entonces ahora estoy como pensando en que lo hacían como en nombre del pastor, pero eran miembros, no eran ni ancianos ni diáconos. Entonces, básicamente todo eso, cada vez que lo hacen, no tienen validez porque los miembros no tienen ese poder. Los miembros reconocen a un creyente, ¿verdad? Reconocen que el testimonio de un creyente es verdadero o falso y lo reciben como miembro, pero la administración del bautismo tiene que ser por un pastor. Porque entonces, si cualquiera puede hacerlo, ¿para qué necesitamos pastores? ¿Para qué reconocer oficiales? No necesitamos. Si cualquiera puede administrar la cena y practicar el bautismo, no elijamos pastores, no llamemos pastores. Pero la Biblia específicamente llama a una iglesia a elegir pastores y a elegir diáconos para administrar las ordenanzas. Si cualquier miembro lo puede hacer, no necesita pastores. Entonces está pecado. No. Una parte de solo me parece que pasa. ¿Cómo? La gente así. Pero vos estás haciendo algo, pues lo haces. ¿Qué es pecado? ¿Y qué es lo que nos manda Cristo? Vale. O sea, la diferencia es que hay quienes lo hacen consciente y hay otros que lo hacen en ignorancia. Pero realmente si falla en conformarse a la ley de Dios, está en pecado. Espera. Estaba pensando respecto siempre al bautismo y pensando en las personas que han sido bautizadas así por allá al momento, inmediatamente. Estamos hablando de que no es un bautismo realmente real o válido. ¿Y qué pasa si después la persona llega a tener una conversión verdadera? Tendría que rebautizarse. Wow. Sí, porque nunca se bautizó. Tendría que rebautizarse. Ok. Yo creo, pastor, que el problema está en asumir, como preguntaba Alejandro, del caso de Felipe, que era un evangelista y bautizó al eunuco. Entonces, las personas que andan haciendo eso, como el caso de él, toman esos eventos que fueron únicos, pero como usted lo resaltó, eso es lo que hacía especial a la era apostólica en ese momento, porque no estaba siendo diseminado el evangelio y el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles también. Entonces no había así como una constitución de la iglesia en el orden como lo tenemos hoy en día. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento con las instrucciones. Era una revelación progresiva que se estaba viviendo. Entonces, porque incluso podríamos decir, el eunuco era de Etiopía, ajá, y donde se iba a reunir en Etiopía había iglesia local, pero como eran asuntos únicos, pertinentes a esa época, y que el Espíritu Santo y Dios mismo estaba llevando a cabo su obra, ahora no podemos tomar eso porque tenemos todas las escrituras, el orden de la iglesia, la manera en cómo deben de ser administradas, y si lo hacemos como lo hicieron ellos en estas situaciones especiales,
Entonces estamos diciendo que el canon sigue abierto y que Dios y el Espíritu Santo está haciendo como quiera las cosas. Pero eso sería ir en contra de las escrituras, ¿verdad? Ya una vez el canon se cerró, la iglesia ahora es instruida por los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, hay que entender, hermanos, que ninguna de las ordenanzas tiene un poder salvífico. En algún momento, algunos de nosotros tomamos mal la cena del Señor, de la misma manera que algunos de nosotros nos bautizamos mal en la iglesia. Eso no quiere decir que nosotros no somos verdaderamente salvos. O sea, fuimos salvos y la única manera para ser salvos es a través de la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento de nuestras obras de pecado. No hay más, ¿verdad? El bautismo no salva a nadie, la cena del Señor no salva a nadie tampoco. Ahora, si me lo practicaron en desorden, si me administraron la cena en desorden, ¿qué tengo que hacer? Ordenarme y tomarla en orden. ¿Qué significa tomarla en orden? Bueno, tomarla hasta que yo sea miembro de una iglesia, ¿verdad? Examinándome a mí mismo y así como dice la Escritura. Si el bautismo fue en desorden, ¿qué tengo que hacer? Bueno, bautizarme de acuerdo al orden que ahora conozco y ahora sé. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la designación de un oficial? La confesión dice, para que continúen hasta el fin del mundo. Y con esto vamos terminando. El llamado al ministerio, mis hermanos, no tiene fecha de caducidad. Cuando Dios llama a una persona, la llama para toda la vida. Un pastor puede ser comisionado para plantar otra obra desde su iglesia local, como nos muestra aquí Hechos 13, del 2 al 3. Si me ayuda, Clarisa. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿cuánto dura el llamado de un oficial? El llamado de un oficial es para toda la vida. Un pastor dentro de una iglesia puede ser comisionado para ir y abrir otra obra, pero deja de ser pastor de la iglesia que lo envió. Aunque su llamado permanece como pastor y va a ser pastor nuevamente, si la nueva iglesia local lo llama a ser su pastor. Por ejemplo, a nosotros, cuando nos envió Renacer, yo dejé de ser pastor de Renacer para venir y pastorear Estandarte. Pero yo no era pastor de Estandarte hasta que Estandarte me reconoció a mí, me llamó como pastor. Si Estandarte hubiera dicho, no, no queremos al pastor Manuel, queremos a otro pastor, entonces yo dejo de ser pastor. Claro, en mi vida hay un llamado ya de pastorado, pero hasta que una iglesia local me reconozca como tal, yo puedo ser llamado pastor. Mientras tanto, no. Estaba liderando una plantación de iglesia, pero cuando esa iglesia estuvo establecida y la iglesia me llamó a ser su pastor, entonces yo oficialmente llegué a ser el pastor de Estandarte. Así que, dicho eso, mis hermanos, lo que no debe hacer un oficial es jubilarse del ministerio. Ah, ya estuve 50 años pastoreando esa iglesia, me voy a jubilar, a jugar golf y a pescar todo el día y que me pasen mi pensión, porque ya serví muchos años en el ministerio. No hay tal cosa como jubilarse en el ministerio. Aquí morimos, hermanos. Aquí morimos. Sí, es común en nuestra cultura, ¿verdad? Que los pastores se aparten de las iglesias locales para servir en los ministerios paraeclesiales, pero como por ejemplo algunos pastores que se retiran de las iglesias locales para servir en la Junta Nacional de Misiones de la denominación. Eso lo hemos visto en varios ejemplos en la denominación Bautista del Sur. Por ejemplo, David Platt
renunció a una iglesia que estaba pastoreando para ser el presidente de la Junta Nacional de Misiones. Y así muchos otros casos que conozco que han dejado el ministerio para servir en estas organizaciones que ayudan a las iglesias a potenciarse. El problema con los ministerios paraeclesiales es que no existen en la Biblia. No existen en la Biblia. Y no existen pastores de estos ministerios, porque los pastores únicamente son llamados a pastorear una iglesia local, ¿verdad? Entonces, si una persona renuncia al ministerio para ir a servir a un ministerio paraeclesial, deja de ser pastor. Y aparte de eso, no tiene una base bíblica renunciar para ser pastor de una de estas organizaciones. Entonces, tampoco un pastor puede conseguir un trabajo por medio de su llamado en otro lado. Es que esta iglesia me paga poquito. Mejor me voy a ir allá a la iglesia de Juticalpa, que allá están ofreciendo buen billete para que los pastores se vayan para allá. Un pastor no puede, yo no puedo valerme de mi llamado pastoral en esta iglesia para conseguir un trabajo mejor. Porque ser oficial de la iglesia no es una obra, no un título para conseguir un mejor puesto, un mejor salario o mejores condiciones de vida. Y para esos efectos el diaconado también, porque muchos se promocionan como diáconos, ¿verdad? Para que los contrate a otra iglesia como diáconos. Eso no es así. O alternar el puesto por las elecciones. Pastor Manuel, usted ya tiene 3 años en el pastorado, necesita bajar el puesto para llamar a otro pastor y que haya alternabilidad en el poder dentro de la iglesia. No funciona así. Y ustedes se ríen, pero pasa en las iglesias, hermanos. El ministerio no es un puesto político, es un llamado divino. Pero hay 2 salvedades a esto. La primera es que un diácono que fue llamado a ser diácono puede que más adelante sea reconocido como pastor, y eso es válido. Si el diácono cumple los requisitos para ser pastor, la iglesia deberá reconocerlo sin perjuicio del llamado anterior. ¿Por qué? Porque un llamado es indistinguible del otro. Deja de ser diácono para convertirse en pastor. Y también un pastor puede dejar de ser pastor por motivo de conciencia, salud o descalificación del ministerio. Conciencia, no tengo una limpia conciencia para seguir siendo pastor. ¿Por qué? Tengo un berenjenal en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, no puedo administrar bien mi casa, no me siento en paz con Dios siendo pastor de la iglesia, entonces voy a renunciar, ¿verdad? Cuando la conciencia se lo impide, un pastor puede renunciar al pastorado. Por motivos de salud, ya no puede seguir, no puede estar parado el hombre, le duelen las articulaciones o qué sé yo. O por descalificación por pecado. Ya ese pastor cayó en descrédito y entonces ya la congregación no lo reconoce como un pastor calificado. Entonces esa es una salvedad por la cual un pastor o un diácono no puede seguir en el ministerio. Quiero solamente mostrarles brevemente lo que dice nuestra Constitución acerca de la terminación del oficio de pastor o de diácono. La terminación de un oficio, sección 6, párrafo A, razones de la terminación. En primer lugar, por renuncia voluntaria. Un oficial puede renunciar a su oficio sin perjuicio si por razones buenas y válidas él encuentra que ya no puede desempeñar los deberes del mismo con una buena conciencia. 2, por remoción por incompetencia no culpable. El pastor ha resultado ser incompetente, pero quizás por cosas que no son su culpa. Como por ejemplo, no estaba intelectualmente o emocionalmente preparado para el puesto. Y ya no lo puede ejercer. Entonces, puede ser removido. En caso en que los ancianos determinen que un oficial ya no es competente para cumplir con los deberes de su oficio, por razones no culpables en sí, ellos le explicarán sus inquietudes y procurarán su renuncia. Hermano, usted necesita dedicarse más a estudiar mejor antes de seguir siendo pastor.
Si él no quiere renunciar, ellos presentarán sus inquietudes a la congregación y pedirán un voto de confianza respecto a él para retener su oficio en tales circunstancias. El oficial tiene que recibir un voto de confianza por no menos de una mayoría de 3/4 partes de los miembros que estén presentes y que votan. Es decir, los pastores presentan a este pastor que es incompetente y le dicen a la congregación: hermanitos, el pastor fulanito de tal es incompetente en el desarrollo del ministerio pastoral por esta y estas razones. Y nosotros pensamos que no debe seguir en el ministerio, pero quisiéramos consultarle a la congregación qué piensan ustedes y si le dan el voto de confianza para que el hermano pueda seguir. Quizás solo es una temporada mala que está pasando. Entonces, 3/4 partes de la iglesia tiene que decir que le dan un voto de confianza al hombre para que él pueda seguir en su cargo. Si no, puede ser removido por incompetencia no culposa. Tercer lugar, por la pérdida de la confianza de la congregación. Los ancianos pueden pedir un voto de confianza respecto a cualquier oficial en cualquier tiempo. Los ancianos van a presentar su recomendación en el asunto y las razones de esto. Para retener su oficio, en tales circunstancias, el oficial tiene que recibir un voto de confianza por no menos de una mayoría de 3/4 partes de los miembros que estén presentes y votan. Ya cuando perdió la confianza, ¿verdad? Ya es una razón por la que puede ser removido. Remoción por acción disciplinaria. Un oficial puede ser removido de su oficio por voto de la congregación, según la sección 5 de este artículo. Y ya por último, las implicaciones de terminación. Cuando un hombre sale del oficio, ya no retiene la autoridad de aquel oficio y ya no puede continuar más en sus funciones, privilegios y títulos respecto a estas iglesias o otras iglesias y la sociedad en general. Muchos pastores son terminados de su puesto en la iglesia local y se siguen llamando pastores y siguen pidiendo que la gente les llame pastores. A donde van, se presentan como pastores. Si ya fueron terminados, ya no son pastores de esa congregación ni de ninguna otra congregación hasta que otra congregación los reconozca. Se espera que todo hombre que sale de un oficio en esta iglesia respete la santidad de la confianza que le fue dada previamente y que mantenga la confidencialidad de todos los asuntos eclesiásticos al grado requerido por la Escritura, esta Constitución y el juicio de los ancianos que existan en aquel momento. Y un hombre que sale de un oficio en esta iglesia se puede considerar otra vez para un oficio, pero solo de la manera prescrita en la sección 4 de este artículo. Es decir, por los requisitos bíblicos para ser un pastor. Tiene que pasar otra vez por el proceso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de esa manera llegamos al final de nuestra lección y en la próxima reunión estaremos estudiando el párrafo 9, que nos habla acerca de la manera en la que los oficiales son llamados. Vamos a terminar orando al Señor y voy a pedirle a Alejandro que nos dirija en oración. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en este miércoles, Señor. Gracias por el tiempo de estudio. Gracias porque nos permites tener un pastor, Señor, que nos ayuda, Señor, que nos instruye y conocer más, Señor, de tu palabra y del orden de tu iglesia para saber cómo conducirnos en ella. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido pueda ser guardado en nuestros corazones y nuestras mentes para poder ponerlo en práctica en el día en que sea necesario. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en conocimiento, Señor, en sabiduría y en santidad. Todo eso te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.